Bienvenidos a la Biblioteca de la Señora Muir, un espacio de literatura, entrevistas y relatos para escuchar y dejarse llevar. Un rincón habitado y narrado por una servidora, Patricia Prida. Muy buenas tardes, amigos, y bienvenidos a la Biblioteca de la Señora Muir. Hoy abrimos nuestras puertas para adentrarnos en un bar muy especial. El bar que ha creado en su imaginación nuestro amigo Marcos Pereda, que ya le tenemos ahí al otro lado de la pantalla. Muy buenas tardes, Marcos. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, pues como digo yo, este bar que es el que da título a este tu nuevo libro, estos cuentos, los cuentos del bar de la medianoche. ¿Qué es el bar de la medianoche, Marcos? Bueno, es una forma de ahorrar tiempo, ¿no? O sea, si al final tú te pones a escribir y siempre acabas en un bar, entonces he decidido ahorrar tiempo y escribir directamente sobre un bar. Bueno, ya fuera estupideces, digamos que es un espacio ficticio donde transcurren parte de los relatos y donde, eh, por así decir, esos relatos, esa parte, esos algunos de toda la colección de relatos son, por así podríamos decir, las claves para decodificar lo que yo llamo una especie de novela subterránea que agrupa todos los relatos un poco al hilo de, seguro que tú sabes de lo que hablo, de estos discos conceptuales, que puedes escuchar las canciones sueltas, pero hay una pequeña historia subterránea que las agrupa todas. Pues yo he intentado hacer lo mismo con estos cuentos del bar de la medianoche. Supongo que por el hecho de que el relato corto está muy mal visto y vende muy poco en el mercado castellano, entonces digo, voy a ver si lo puedo vender como novela. Y he intentado hacer eso, una especie de historia subterránea que agrupa a todos, que se puede entender o no entender, se puede pillar o no pillar, lo puedes disfrutar entendiéndola y pillándola o no entendiéndola y no pillándola, pero bueno, a mí también me parecía algo muy divertido, ¿no? Otra forma de jugar con el lector. Ujú. Bueno, tu relación con con el lector o los lectores, pues tiene varias vertientes, porque hay una gran parte del público que te conoce gracias a tus libros sobre un deporte del cual eres un auténtico apasionado, como es el Mm. ciclismo. Otros también, bueno, pues te pueden seguir a través de los artículos, escribes innumerables artículos sobre ciclismo, sobre deporte, sobre historia, historia de Cantabria, en fin, también de misterio, porque alguna vez tú y yo hemos hablado Mm. de misterio, historias súper chulas que nos has contado también en Proyecto Terror, pero en esta ocasión, bueno, pues nos presentas esta fórmula que, como tú bien apuntabas antes, pues está formada por unos cuantos relatos, un montón de cuentos, Mm. y no es la primera vez que un autor me dice lo que tú acabas de comentarme, que a veces en nuestro país lo de los relatos, los cuentos, los relatos cortos, pues no, parece como que no está muy bien visto o como que si como escritor todavía no has sacado una novela, Mm. Ujú. como que todavía no eres escritor, ¿no? Y me Sí, parece, me parece curiosa esa sensación que veo que es, no voy a decir general, pero sí que es bastante frecuente. ¿A qué crees que es debido? pues no lo sé, supongo que sea por una falta de tradición. Yo hace poco hicimos una presentación online, que es cómo se presentan ahora estas cosas, de este libro, y no, nos reunimos cuatro personas que trabajamos el relato corto, bien desde el punto de vista de la edición o bien desde el punto de vista de la escritura, y hablábamos precisamente de esto y no llegábamos a ninguna conclusión. Y mira que es curioso, ¿no? Porque el gran libro de las letras hispanas, el que te mandan leer en el instituto, que es El Quijote, no deja de ser una colección de relatos agrupadas en formato de novela. Eh, pero yo en esa reunión, ya te digo, de gente relacionada con el relato corto, incluso ponía ejemplo de escritores que cuando se presentan a sí mismos no se denominan escritores, se denominan novelistas, que es como una cosa súper guapa. ¿Usted es escritor? No, yo soy novelista, soy el duque de no sé cuánto. Y no lo sé, en el mercado anglosajón sí que están muy bien considerados los relatos y hay muchísimas colecciones.
y puedes adquirir un gran prestigio haciendo relatos y, como dices tú, en el mercado en castellano parece que hasta que nace la novela, y de hecho te lo pregunta la gente, ¿no? Y dice: ¿para cuándo la novela? ¿Para cuándo la novela? Y digo: déjame usted en paz, ¿no? Si yo escribo un montón de cosas, lo que pasa es que escribo, como dices tú, escribo artículos, escribo relatos, escribo de esto y del otro. Eh, ¿Para qué cojones voy a sacarte la novela de que aparece una mujer muerta en una montaña, que son todas iguales, ¿no? Oiga, déjeme en paz. Y es así, es curioso y es una pena, porque a mí es un... Yo creo que todos los géneros bien utilizados tienen un potencial, y cada uno tiene un potencial distinto. Un relato bueno es diferente a una novela buena y te deja un sabor de boca distinto, y tiene una serie si quieres, de caminos literarios diferentes. Y en nuestra lengua, fíjate, no en nuestra lengua, en España, porque los hispanoamericanos sí que trabajan un poco más el relato, pero en España estamos perdiendo un mercado potencial y una cantidad de relatos potenciales muy buenas, porque la gente se dedica a eso, a sacar toda la misma novela para vender sus ejemplares y para salir en algún suplemento literario. Bueno, pues sea como fuere, nosotros aquí hemos venido a hablar de tu libro, que no es una Mm, novela, sino bueno, mm, pues una antología, una reunión de relatos, una reunión de cuentos, que es una ujú. palabra que a veces también está un poquito denostada, porque normalmente la gente la palabra cuento la asocia siempre al público infantil y no, 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 Sí, no. como si fuera algo malo, Mm, además. sí, es verdad. Pues aquí tú nos presentas un puñado de historias con, bueno, pues con ese epicentro, ¿vale? Ese bar de la medianoche que te ha servido a ti, bueno, pues en tu cabeza para ubicarte los bares que bueno, a ver si poco a poco volvemos a esa antigua Mm, normalidad que tanto nos gustaba. Al final ahí desembocamos muchos y un bar puede servir para charlar, para beber, para escribir, para reflexionar, mm. para muchas cosas, ¿no? Y aquí tenemos, bueno, pues una serie de historias en donde te adentras un poquito, me parece, y corrígeme si me equivoco, Marcos, pues en el ámbito fantástico, en el terror, Mm. bueno, pues en esa parcela del ser humano un poco más, un poco más en el aire, ¿no? Sí, sí. Bueno, pensamos que era un buen momento ahora para sacar un libro alegre y optimista. Entonces, pues hemos sacado una cosa que tiene varios relatos sobre el apocalipsis y sobre que la luna se parte en dos y muertos que regresan a la vida y cosas por el estilo. Em, ya te digo, de hecho, hay algunos relatos que estuvimos incluso discutiendo bastante con el equipo editorial. Queda de puta madre decir equipo editorial, pero son 2 personas, pero con el equipo editorial. Si incluirlos o no, porque era un relato con un trasfondo de una pandemia, que es un relato que ya más escribía antes de todo este asunto. Y era un relato con el tono mío, un tono así pues eso, muy irónico, muy despreocupado, y no sabíamos si podría llegar a ser incluso mal entendido. Al final lo hemos tirado, ¿eh? Lo hemos puesto, y además lo hemos puesto como primer relato, porque nos gusta empezar así, nos gusta empezar fuerte. Ujú. Sí, ya te digo, por mi parte, quería hacer cosas que se escaparan un poco de lo habitual, el, el ambiente y la temática, que se escapara un poquitín de lo habitual, del realismo, ¿no? Eh, y luego, paradójicamente, a mí me dicen algunas personas que me ha quedado un libro muy extraño, porque sí que hay relatos que realmente, y me lo han dicho varios, ¿eh? Me lo han dicho en concreto sobre uno que les acongojan, que les provocan una sensación de miedo que ya es muy difícil con la palabra escrita, ¿no? Estamos tan acostumbrados al miedo visual en, en el ámbito audiovisual, que con la palabra escrita cada vez es más difícil. Sí que me han dicho que hay un relato, sobre todo, que les provoca una gran intranquilidad, pero que hay otros que yo pretendía que fueran más o menos de terror y que me han acabado quedando humorísticos por el tono. No sé si en ocasiones habré sido demasiado intrusivo, demasiado invasivo con el relato, y me habré acabado impuesto yo sobre la historia, que es algo que no, eh, que a algunos les puede gustar y a otros no. Yo al final tengo una forma bueno, tú me conoces, de ver el mundo y de ver todo este tinglado muy particular y muy desenfadada, y
muy posmoderna, pues, dirían algunos, y al final eso, me ha acabado imponiendo sobre historias muy trágicas en algunos casos. Pero, digamos que eso, bueno, pues, ya se escapa un poquito, si quieres, a tu control, ¿no? Si de alguna Sí, manera tu impronta, como autor que eres de estos relatos, ha quedado ahí un poquito, bueno, un poquito más, no sé cómo decirlo, exacerbada, un poquito más ujú, marcada, en fin, es también tu manera de presentar todas estas historias, todos mm, esos asuntos de los que hablas en ellas. Y, por ejemplo, el relato que comentabas antes, que de momento es el único que he leído, me parece que se titula Menos que cero, ¿no? sí, Menos que cero. Pues a mí personalmente me ha gustado. ¿Por qué? Pues porque mm, sí, vale, se habla de esa una situación un tanto, bueno, sí, apocalíptica, se habla de la soledad, pero tiene ese toque, esa retranca, ese, ¿cómo decirlo? claro, Ese claro. sentido del humor que efectivamente yo te conozco y vale, sí que le asocio a ti, pero no quita para que una persona que no te conozca personalmente también vea ese sentido del humor en una situación, bueno, en donde se juntan Moby Dick con Mm, Mónica Bellucci, con Frankenstein, en fin. Em, esto puede ser una especie sí, de película de sí, Fellini, ¿no? También. Así que, bueno, mm, quizás sorprenda a muchos el leer estos relatos mm, esperando una cosa y, para su sorpresa muy agradable, encontrarse, pues, con algo un poquito más distinto de lo que esperaban. mm. Claro, la cosa es que, por ejemplo, ese relato en concreto, por citar el que dices tú, em, yo en la cabeza tenía planteado de una forma, ¿no? Y es el clásico relato narrado en primera persona, de un tío que cuenta su historia, y yo pensaba un cierto tono de gravedad. Y luego me iba metiendo, claro, al final, claro, narrar en primera persona tiene el peligro ese que muchas veces es invasivo por parte del autor. Y me iba metiendo y me salía una cosa mucho más ligera, ¿no? Mucho más, pues eso, más irónica. Eh, y luego pensándolo, el relato trata, pues eso, la narración en primera persona de un tipo que es, que le dictaminan que es el paciente cero de una pandemia. Y, y claro, yo luego lo pensaba con todo esto que nos ha pasado y sería, imagínate, ¿no? Qué enorme tragedia, ¿no? Que te señalaran por la calle y tal. Em, y ya te digo, pensándolo, a mí se me pasaba por la cabeza la cosa de que si realmente eso existiera, eso se pudiera dictaminar y hubiera un paisano que le señalasen por la calle y dijeran, tú fuiste el paciente cero, cabrón. Em, yo creo que al final tendría más ¿cómo decírtelo? De Mortadelo y Filemón y de Alex de la Iglesia que de Stephen King. Porque sería un poco más así y no sería tanto como el apestado social, no sé si me explico. Sí. Y al final decidí seguir por ahí y decidí seguir por ahí en muchos otros relatos ya te digo, de forma eh, deliberada en algunos y en otros no. A veces la historia te lleva por donde ella quiere. También es una cosa súper chula eso, ¿eh? Cuando te metes a hacer algo eh, con una idea en la cabeza y lo acabas o lo estás haciendo y te das cuenta que está vivo y que va mutando y que se rebrinca y que no quiere dejarse llevar, es una cosa súper chula. Ujú. Antes has comentado que estamos muy acostumbrados al terror o a contemplar el horror, eso, muy, de una manera muy visual, ¿no? Que nos entre sobre todo Mm, por los ojos, que a la hora de escribirlo, bueno, pues hay que adoptar pues unas nuevas fórmulas o diferentes fórmulas que el lenguaje puramente visual. Y esto ha hecho que recuerde, he leído, no sé si Guillem López es el autor sí, del prólogo sí, sí, de sí. tu libro, ¿verdad? Mm. Y hay un momento dado que dice, porque Marcos Pereda puede contarte un sueño, una pesadilla o llevarte al matadero, pero sin perder las formas. Entonces, ¿crees que hay lectores que pueden pensar que si el terror está contado con educación, puede que sea menos terror? Bueno, a mí me gustaría pensar que no. A mí, por ejemplo, el género casquería es una cosa que no me gusta, ni en literatura ni en cine. Pero sí que es verdad lo que decíamos antes, hay ciertos aspectos que funcionan en lo audiovisual y que no funcionan en lo escrito. Y ahora estaba pensando, por ejemplo, en lo audiovisual, un susto, tú entras, tú pones a un personaje entrando en una casa abandonada y le pega un susto a un gato que se cruza
Sí, tú eso lo sabes porque lo has visto 200 millones de veces y porque sabes perfectamente lo que va a ocurrir, pero sigue teniendo impacto, porque te sigue asustando, es imposible no asustarte ante esa sorpresa. Eso no funciona en lo, en lo escrito. Los sustos no son tan sustos en lo escrito porque los estás leyendo. Ya no somos Mm. esta gente que se desmayaba cuando les leían el Cuervo de Poe y tal, que decían que había auténticos que les pegaban, hasta a las señoras les pegaban medio infartos y tal. Estamos mucho más resabiados en ese sentido. Entonces yo creo que la clave está en tener una cierta atmósfera. Yo creo que crear una cierta atmósfera sin caer en el exceso de carnicería, de casquería que decíamos antes, eh, exige la educación, ¿no? Exige pues eso, llevar al lector de la mano. Una cosa es llevar al lector de la mano a un castillo, a que vea las ruinas de un castillo y enseñárselas y tal, y otra cosa es coger al lector, plantarlo ahí en medio y empezarle a tirar callos. Eh, Hay gente que trabaja lo otro y lo hace muy bien. Ya te digo, a mí no me gusta, pero yo reconozco que de vez en cuando una buena ración de callos terroríficos sienta muy bien, ¿no? Porque es casi como un exorcismo. Pero a mí no me gusta, ¿no? Y no creo que lo supiera hacer bien. Entonces yo aplico la misma idea que en todo lo que hago, que es tratar al lector con el respeto que me gusta que a mí me traten. Ujú. Bueno, pues Los cuentos del bar de la medianoche ya está caminando solito. Es una criatura que salió hace, bueno, no sé, hace unas semanas, hace un mes, hace Mm. por ahí más o menos. Sí, por ahí, por ahí. Ajá. Y está editado por West Indies, por la editorial West Indies. Y me gustaría que nos comentaras, Marcos, am, ¿a quién va dirigido? Quiero decir, el público al que le guste el terror, incluso el terror, vale, sí, el terror de más casquería o el terror Mm. más psicológico, más de suspense. ¿Va a disfrutar con estos relatos? A tu entender, como autor de los mismos, ¿crees que tienen la suficiente adrenalina Mm. para vivir esas emociones? Pues mira, te voy a contestar con algo que yo creo que fue una de las mejores noticias de este 2020, que tuvo tantas malas noticias. A mí me gusta mucho la literatura de terror y me enerva de vez en cuando se insiste en ponerle el adjetivo de literatura de género, ¿no? No, es que el que lee de terror solamente lee de terror y además es una Uy, persona muy particular que que va, lo no, para dibujas y le nada. haces el tópico, ¿verdad? Claro, ¿Eh? No, no, que es eso, que para nada, nada, nada. Hay Claro, gente que claro. Entonces a leemos mí, terror y leemos otras cosas también, claro. no. A mí me gustó mucho porque en 2020 tuvimos la suerte de que una escritora que escribe historias de terror, pero que es una escritora mayúscula, pero mayúscula, es de lo mejor que hay hoy en día, que es Mariana Enríquez, ganó el premio Anagrama de Novela, que es un premio muy literario y con mucho prestigio, y la gente, yo leía críticas por ahí y se rasgaban las vestiduras, ¿no? Y abría mucho los ojos y dice, ¡guau! El terror de calidad y tal. Yo creo que si está bien escrito, tanto el terror como cualquier otro tema puede gustar a cualquier lector. Eh, Desde luego lo que decíamos antes, si tú eres el clásico de casquería y de miembros amputados y todas estas cosas, pues no. Yo creo que mis relatos no te van a gustar, porque además el género del relato corto exige una cierta complicidad entre el lector y el escritor, ¿no? Se crea entre los dos, mucho más que las novelas, que son mucho más descriptivas, y el relato corto en buena medida es atmosférico, y la atmósfera la propongo yo, pero la creas tú en realidad. Entonces, en ese sentido podría no llenarles del todo a esta gente que viene buscando emociones más fuertes. Pero ya te digo, lo que yo identifico con el terror, ¿no? Que es la cosa de acabar de leer un relato o un libro o una película, eh, y levantar la cabeza y sentir un pequeño escalofrío, ¿no? De decir, vale, sé que no, pero ¿y si? Yo creo que eso aparece aquí, aparece en 3 o 4 sitios muy, muy concretitos, pero aparece. Y luego aparece también otro, otro, otra forma de enfocar la ficción que a mí me gusta mucho, que es esta
esta fantasía, yo siempre le pongo como ejemplo un autor concreto, ni mucho menos por compararme, pero yo creo que es alguien muy conocido que nos suena a todos, que es Neil Gaiman, ¿no? Esta fantasía que se mueve entre casi con toques metafóricos, de mitos antiguos, mezclándolo con la actualidad, con un puntito así de socarronería, bueno, él es británico, con ese humor muy británico que tiene él, pero es un puntito irónico. Entonces, yo es lo que he intentado hacer, ya te digo, no se me ocurre compararme con este hombre, pero yo es lo que he intentado hacer. Y en algunos casos yo creo que pues eso, logras transmitir dos o tres chispazos de estos de levantar y decir, joder, igual tenía que haber dejado encendida la luz o igual se va a levantar al baño su madre ahora y no, yo me quedo en la cama y tal. Yo creo que en dos o tres momentos sí que se consigue eso. Pues mira, yo te puedo decir, desde mi punto de vista, que lo poco que llevo leído, me da a mí la sensación de que los puretas de un lado y los puretas de otro, Mm. igual lo que tienen que hacer es soltar un poco el cinturón y darle, darle toques a las páginas de este tu libro, meterse de lleno en esas historias, porque sí que es verdad que por un lado, el terror de la índole que sea, más psicológico, más de suspense, más de casquería, más de tal, el terror en general muchas veces, en muchas ocasiones todavía se le mira un poquito por encima del hombro, aunque afortunadamente Ujú. ya la cosa va cambiando, no solo en literatura, sino también en el cine, en fin. Y luego está, por otra parte, eso, dentro de los lectores o del público aficionado al género, hay muchos puretas también. Sí, sí. Igualmente están encorsetados Lo que y dicen, llaman "Uf, el esto si no es fandom, ¿no? así, no es terror, ¿no?". Y digo, bueno, es un Sí. poco Sí, pero relativo. bueno, ¿sabes qué pasa? Que es que a mí eso, a ver, que se entienda bien lo que digo, ¿eh? No es ni algo bueno ni malo, es algo que me pasa. Eso a mí me pasa con cualquier cosa que escribo, porque yo, como todas las personas, y no soy ninguna excepción, yo tengo un montón de aficiones, hay un montón de cosas que me gustan, entonces a mí me gusta mezclarlas todas. Eh, entonces, cuando yo escribo sobre bicis, pues hay gente que se le queda un poco corta, ¿no? De bici, dice, cabrón, has escrito esto y ni siquiera salen ruedas. Y yo una vez, siempre pongo un ejemplo, yo una vez fui a cubrir un partido de fútbol para un medio de comunicación y en el artículo no puse el resultado porque no me interesaba. Hacía, buscaba otra cosa. Entonces, lo que dices tú, los puretas, los que buscan solamente encontrarse con ciertos esquemas familiares que les permiten estar cómodos y confortables, ¿no? Y decir, mira, pues esta mantita ya me la conozco y da calorcillo. Eso se pueden encontrar con problemas, pero es que no me sale hacerlo no me sale hacerlo de otra forma. Es igual que, no sé, si el día de mañana me pongo a escribir una novela histórica, yo estoy seguro que el tono va a ser un tono muy particular y que va a ser un tono muy ligero, que es un tono muy distinto al de la novela histórica clásica, ¿no? Que es así seriota y avanza de una forma magnánima y eh, ¿cómo te diría yo? La novela histórica normalmente avanza con un monóculo y si yo la escribiera supongo que tendría unas gafas de sol aquí puestas y iría sin afeitar, por así, no sé si se me ha entendido más o menos la idea. Entonces, bueno, pues es que intento hacer las cosas que me gustan, porque yo realmente me lo paso cojonudamente escribiendo. Yo me divierto muchísimo escribiendo, leyendo y en general haciendo estas cosas que tengo la suerte de que me dejan hacer en bastantes sitios. Entonces, pues oye, ¿por qué voy a cambiarlo? No, no, ni se te ocurra, no cambies nunca, Marcos. Cago en la Bueno, mar. va, bueno, tengo cada vez más canas, que es una cosa que, oye. Bueno, pues como todos, nos van saliendo canas y nos van saliendo arrugas y panza, pero eh, aquí estamos. Sí, sí, no, a mí panza ya no, yo tengo talla escritor ya. Bueno, pues queridos amigos que estáis ahí al otro lado de la pantalla, queremos recomendaros pues este libro, Los cuentos del bar de la medianoche. Además eso, en la medianoche, en la hora bruja, ¿qué más se puede pedir?
Pues nada, Marcos, me alegro muchísimo de que hayas aceptado la invitación de este rinconcito que tengo yo por aquí, junto a la cripta, que es la biblioteca de la señora Muir. Sí, Y que nada, y que seguiré leyéndote y seguiremos hablando, por supuesto. hombre, yo encantado, ya lo sabes tú. Bueno, pues larga vida a estos cuentos y no sé si tienes en mente hacer como una segunda parte, una continuación, porque seguro que tienes muchas más historias que contarnos. Pues ¿sabes qué pasa? Que es que estos cuentos no nacieron como una colección específica, sino que son una selección que yo he hecho de cosas que he ido haciendo durante varios años y luego lo que sí he hecho es, pues eso, introducir ciertas variaciones para que hubiera esta historia subterránea que decíamos antes. Eh, me cuesta mucho ponerme, igual que con los artículos no tengo ningún problema, porque me gano la vida escribiendo, pero me cuesta mucho ponerme a escribir un relato breve así, eh, no sé si por obligación o con una cierta intencionalidad. Son cosas que van surgiendo y que además suelen surgir como fogonazos, porque todo el mundo que ha escrito relatos lo sabe, ¿no? Cuando te metes a escribir un relato tienes que acabarle lo más rápido posible y luego puedes repasarle durante meses, pero tienes que acabarle lo más rápido posible. Entonces no te sé decir, seguramente me tira por una novela para forrarme y luego ya empiezo a hacer cosas, sí, sí. Bueno, ya irás contándome y ya iremos hablando de lo que vaya surgiendo. De nuevo, muchísimas gracias por acompañarme en este ratuco tan ameno aquí en la biblioteca de la señora Muir. Un abrazo. Venga, gracias a vosotros por invitarme.